Hola chicos, en este video les hablaré sobre el tema origen, características y clasificación de los materiales. Un material es un artículo, elemento u objeto que tiene una presencia física tangible y posee características propias que lo distinguen de los demás. Desde el punto de vista tecnológico, los materiales son elementos que habrán de transformarse para crear un producto, por ejemplo, agua, una planta, una roca, una fruta, etc. Por su origen existen dos tipos de materiales, los naturales y los sintéticos. Naturales son los que se encuentran en la naturaleza como las rocas, agua, petróleo crudo, etc. y aquellos que provienen de las plantas, animales, bacterias y de cualquier otro ser vivo. Por ejemplo, un material natural es la seda. Este es producido por el gusano del mismo nombre, lo mismo que las semillas, el follaje o la piel de los animales, entre otros. A estas se les considera materiales naturales por conveniencia. Son los que se producen en las actividades agrícolas y ganaderas. Aunque la tela de algodón ya tiene cierto procesamiento, se considera natural porque el hilo se obtiene al trenzar el obtenido de la planta de algodón. Lo mismo sucede con las pieles de los animales con las que se confeccionan zapatos, entre otras cosas. Por otra parte, los materiales sintéticos son productos de procesos técnicos que modifican por completo la naturaleza del material. Por ejemplo, el caucho, el cual resulta ilustrativo, este es una goma resinosa que se extrae del árbol del mismo nombre. Una vez que se calienta y se somete a procesos químicos, se convierten en la materia fundamental de los neumáticos de alguna bicicleta o automóvil. Entre las características más importantes de los materiales tenemos color, forma, consistencia, etc. Por ejemplo, el agua es transparente y puede adoptar la forma del recipiente que la contiene. Su consistencia es líquida, entre otras características. Por lo que a partir de esta es posible definir un material y son sus características las que determinan también la función que desempeña el producto final. Por ejemplo, en climas fríos se usan materiales que conservan el calor del cuerpo como pieles para confeccionar prendas de vestir que sean protectoras. En la misma forma, al elaborar herramientas y máquinas, se buscan materiales idóneos para la función que habrá de desempeñar. El ser humano ha ido desarrollando materiales cada vez más adecuados para la actividad que se utilizan. Esto mediante aleaciones en que se combinan dos o más materiales para hacerlos más fuertes, consistentes y durables. Ahora bien, los materiales tienen propiedades técnicas, por lo que en un proceso de producción tecnológico, los materiales perderán sus características para transformarse en otro producto. Por ejemplo, una vez cocinados los frijoles pierden su dureza y consistencia para volverse blandos y pastosos. En este caso, los materiales son parte de los insumos, es decir, los bienes consumibles que se utilizan para producir otros. En general, insumos son los materiales, la energía y conocimientos que alimentan un sistema técnico. En el caso de los materiales, sus propiedades técnicas son las que determinan su uso y aplicación en un sistema ser humano-producto y pueden experimentar algún material durante su fabricación. Las más importantes son fusibilidad. Esta es la facilidad con la que los materiales pueden fundirse. Por ejemplo, el hierro se puede fundir a altas temperaturas para adquirir la forma deseada. Plasticidad. Es la facilidad con la que los materiales pueden cambiar de forma sin romperse ni agrietarse. Por ejemplo, el hierro sólido difícilmente cambia de forma a menos que se le caliente y golpee con fuerza. Ductilidad. Es la facultad de algunos materiales para formar hilos. Por ejemplo, el cobre permite la creación de hilos finos, como los que se encuentran en los cables de conducción eléctrica. Maleabilidad. Es la capacidad de algunos materiales para extenderse en láminas delgadas. No solo los metales forman estas láminas, también lo hace, por ejemplo, el papel, el plástico o hasta la masa de maíz. Por otro lado, los materiales, como ya había mencionado, también se clasifican por su uso. Por ejemplo, no se usaría cartón para hacer un cuchillo que corte carne, por lo que al mismo tiempo el uso determina la búsqueda y desarrollo de nuevos materiales. El uso de los materiales también se emplea como criterio para su clasificación y esta da origen a las industrias integradas en los diferentes campos tecnológicos. Por ejemplo, las telas dan lugar a la industria textil, los metales a la industria metalúrgica.
Por último, debido a la extracción, uso y procesamiento de los materiales, hay un impacto ambiental. Esto debido a los productos que se desechan de los procesos de producción. Es decir, al modificar la naturaleza de los materiales, los procesos de producción generan desechos, y estos son residuos no útiles originados por transformaciones de materiales. Al fabricar, por ejemplo, una silla, se recorta el molde de las partes y el resto de la tabla se convierte en virutas o astillas y sobrantes. Se trata de desechos que se suelen eliminar. Y estos procesos de producción técnicos o tecnológicos dan lugar a otro tipo de desechos, como los subproductos, que se trata de compuestos no útiles que se generan al aplicar procesos químicos o industriales de manufactura de materiales sintéticos. Por ejemplo, para la elaboración de aceites vegetales, se someten enormes cantidades de productos diversos como semillas a procesos de fermentación y destilación, en que se usan diferentes productos químicos y como resultado se obtiene, por un lado, el aceite utilizado y, por otro, diferentes productos de los cuales muchos son tóxicos o explosivos y suelen desecharse en el drenaje. Un tercer tipo de desecho es el producido por la combustión. Para generar los procesos técnicos de transformación de materiales, por ejemplo, en una fundición, se requiere la quema de grandes volúmenes de carbón en los hornos para fundir los metales, y el humo que resulta se lanza a la atmósfera mediante chimeneas. Todos estos desechos pueden clasificarse de la siguiente manera. Orgánicos son los desechos que alguna vez tuvieron vida o fueron parte de un ser vivo, como las hojas, ramas, cáscaras y residuos de la elaboración de alimentos, etc. Inorgánicos son los desechos de origen no biológico industrial o de algún otro proceso que no sea natural, como el plástico, telas sintéticas, etc. Peligrosos, sin importar su origen, constituyen un peligro, por lo que deben tratarse de manera especial, como los residuos radioactivos, ácidos y sustancias químicas corrosivas, entre otros. Por lo que el impacto ambiental es la modificación del medio natural y humano, y todos los sistemas técnicos, al utilizar insumos para crear nuevos productos, generan un impacto ambiental. Cabe mencionar que la modificación del entorno no siempre es negativa, sin embargo, se encuentra en la siguiente clasificación. Por la variación de calidad del medio, hay dos tipos de impacto que afectan. Positivo son los procesos productivos que benefician la calidad del ambiente, como el caso de las plantas para tratamiento de aguas negras. Negativo. Se ocasionan prejuicios claros para el ambiente, en la belleza del paisaje, en el deterioro cultural y sobre todo en el equilibrio ecológico, como el producido por las industrias altamente contaminantes que arrojan sus desechos al aire o al agua. Tenemos también por la persistencia. Esto se refiere a la duración del impacto ambiental. Este puede ser temporal, el cual es provocado por alguna empresa que deforesta un área de bosque, pero siembra de inmediato nuevos árboles, ya que cuando crezcan, el área recobrará su aspecto y riqueza. Permanentes. Esta es una alteración definitiva al ecosistema, por ejemplo, la creación de una nueva zona urbana en un terreno antes dedicado a la siembra. Y por último, la relación entre acciones y efectos, los cuales se clasifican en simple. Son los efectos que solo se muestran en un componente del ambiente, sin el desencadenamiento de nuevos efectos ni la acumulación de estos. Por ejemplo, la construcción de una carretera solo incrementa el tránsito. Acumulativo es cuando la acción dura mucho tiempo, aumenta la gravedad del impacto ambiental, y en caso de que no se eliminen los elementos con la misma rapidez con la que se producen, creará nuevos. Por ejemplo, lo construyen los daños que provoca una fábrica que lanza sus residuos al lago, cuyas aguas permanecen estancadas durante la mayor parte del año. Sinérgico. Este se ocasiona cuando la presencia simultánea de varios agentes o acciones tienen un impacto ambiental mayor que la suma de los efectos individuales. Se considera también en esta categoría los efectos cuyo modo de acción induce con el tiempo a la aparición de otros, por ejemplo, cuando los desechos de dos fábricas interactúan y forman un nuevo desecho que se vuelve tóxico. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando el impacto del uso del automóvil hizo más evidente la reacción de contaminación ambiental, salud y calidad de vida. Desde entonces, se ha buscado regular los resultados de la extracción, uso y procesamiento de los materiales en nuestro país. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y las de cada estado de la República
hacen refuerzos constantes para normar la actividad producida y minimizar el impacto ambiental debido a actividades cotidianas y procesos de transformación de materiales, tanto artesanales como industriales. Con esto terminamos el tema: origen, características y clasificación de los materiales.